de orden a cargo del ingeniero César Fuentes Ortiz, decano nacional. Distinguidos miembros de la Mesa de Honor, estimados amigos, ante todo deseo agradecer expresamente en nombre del Consejo Nacional y en el mío propio el trabajo realizado por la Comisión Organizadora, los consejos departamentales, los capítulos y los colegas en general. Dejo asimismo sincera constancia de nuestro reconocimiento a los profesionales de los colegios hermanos, las personalidades académicas, empresariales y sociales y las autoridades gubernamentales cuyo generoso apoyo hace posible la realización de este magno primer Congreso Quinquenal de la Ingeniería. Este mensaje personal comienza por señalar que el Congreso Quinquenal no es en absoluto una obra individual. Por el contrario, cada etapa de su preparación ha podido avanzar en la medida de las desinteresadas contribuciones de colegas y amigos, todos con los cuales la Orden queda en deuda y en particular con cada uno de los expositores, ponentes y participantes en el Congreso. Vamos a mirar al futuro, tendremos nuestros ojos puestos en el camino y las metas cualitativas que deseamos para el Perú y por lo mismo nos apoyaremos en la tradición institucional de la Orden. En 33 años de historias sucesivas generaciones de profesionales de la ingeniería han puesto todo de sí para que el Colegio de Ingenieros cumpla con sus finalidades y objetivos. Por eso es que en estas frases preliminares del mensaje inaugural rindo homenaje a todos los colegiados que ya no nos acompañan físicamente, pero cuya memoria está y estará siempre viva en la obra presente y futura del Colegio de Ingenieros del Perú. En este Congreso dialogaremos ingenieros de todas las especialidades, aportando ideas sobre las perspectivas de los ingenieros, la ingeniería y el Perú en el largo plazo. Nuestro deseo es que este Congreso sea el punto de partida para un esfuerzo sostenido que lleve a las autoridades gubernamentales y a la ciudadanía en su conjunto a tomar con mayor interés la contribución de nuestra Orden a los mejores destinos de la patria. Ser ingeniero y ser empresario. El énfasis que hemos puesto durante los últimos 3 años en el rol del ingeniero como profesional, docente y empresario ha suscitado una discusión sobre la legitimidad del rol empresarial, que de hecho tenemos muchos ingenieros. ¿Es verdad que cada ingeniero puede escoger libremente si desea ser un empresario? ¿Hay alguna objeción moral a ser ingeniero y ser empresario a la vez? ¿Ser empresario es contradictorio con la vocación creadora del ingeniero? Los ingenieros tenemos una vocación propia, que es la de resolver problemas prácticos. Existe una condición espiritual del ingeniero más o menos emparentada con la región de los científicos y de los inventores, pero también conectada con la tradición de los artesanos. El punto en discusión es cómo puede expresarse en una sociedad moderna donde la competencia profesional implica de modo directo competitividad en el mercado. En las sociedades basadas en la tecnología agrícola, el Estado requería de especialistas para realizar obras hidráulicas, construir ciudades y mausoleos, entre otras muchas condiciones del poder, la unidad social y la vida productiva. En la mayor parte de los casos, estos ingenieros de la antigüedad debían de trabajar para la nobleza que componía el estrato superior de la orden social. El comercio y el mercado estaban generalmente subordinados a condicionamientos religiosos y de las costumbres tradicionales. Los ingenieros premodernos no ofrecían sus servicios con libertad y dependían habitualmente del aprecio y protección de la clase dominante. En la sociedad moderna, los ingenieros ya no trabajan para una clase de nobles personajes. El ingeniero creador de soluciones prácticas y útiles se ofrece en el mercado, donde hay muchos otros individuos capaces de competir por obtener en forma simultánea íntima satisfacción espiritual y justo pago por sus servicios profesionales. Además, el ingeniero, como cualquier otro ciudadano,
está en libertad de hacerse el mismo empresario y gracias a ello ampliar su ámbito de autorrealización, agregando a su obra constructiva la organización de los factores productivos que caracteriza al empresario. En consecuencia, concluyo que modernamente no existe en principio contradicción entre la creación técnica de la ingeniería y la actividad económica, comercial o empresarial en general. No considero que sea una desgracia poner en el mercado los servicios profesionales y participar en la competencia. Lo dicho no niega el humanitarismo. La economía de propiedad privada y de libre empresa tiene que funcionar dentro de un país cuyos habitantes tengan un destino común. Pero esto no elimina de hecho la competencia ni descalifica la ganancia. Trayendo a lo dicho las condiciones y perspectivas del Perú actual, el rol del ingeniero en los próximos 25 años tiene múltiples facetas. Como profesional, docente o empresario, requiere una formación y una actitud solidaria con los intereses fundamentales del país. Tal actitud de servicio colectivo y solidaridad es perfectamente compatible con la legítima satisfacción de intereses individuales en favor de una mejor condición de vida para uno mismo y para su familia. El trabajo y el éxito de cada ingeniero redundará, en definitiva, en una mayor producción y las soluciones técnicas que alcanzaremos los ingenieros beneficiarán al conjunto de la sociedad. El Congreso Quinquenal y la política. Luego de revisar los materiales acumulados en el trabajo preparatorio de este Congreso Quinquenal, encuentro que contienen conceptos básicos sobre el escenario donde los ingenieros tendríamos las mejores posibilidades para cumplir nuestro rol profesional y abrir el camino al progreso. Estos conceptos abarcan el amplio mundo de la vida social, en particular los aspectos relacionados a la producción. Por lo tanto, surge la cuestión previa sobre si será correcto o no que los ingenieros hablemos en un congreso profesional sobre asuntos que no se restringen a una operación matemática, a un cálculo de estructuras o a una prueba de resistencia de materiales. A veces se tiene el pie forzado de que el ingeniero debería de hablar única y exclusivamente sobre aquellos cálculos y medidas que tienen que ver con la especialidad ingenieril que practica. Creo que esta manera limitada de ver los pronunciamientos institucionales es un error. Como es natural, la orden no puede hacer política partidarista, pero leamos lo que dicen nuestros estatutos. El título tercero nos obliga expresamente a cumplir los siguientes objetivos: impulsar la independencia y desarrollo tecnológico del Perú, interactuar permanentemente en la sociedad proponiendo soluciones, contribuir al desarrollo económico y social del Perú, propiciando políticas de aprovechamiento racional y prioritario de los recursos y tecnologías nacionales, asesorar al Estado y a la sociedad civil, a los poderes públicos y a las instituciones en asuntos de interés nacional. Eso dicen los estatutos. La cita de los estatutos esclarece meridianamente que los ingenieros sí podemos y aún debemos pronunciarnos sobre los grandes asuntos del país en cuanto tienen relación con la ingeniería y la tecnología, lo cual quiere decir que estamos obligados a hacer política en el sentido más amplio y noble de la palabra, que no supone partidarismo ni exclusiones. El Congreso Quinquenal congrega en un número del total de colegiados, o un número pequeño del total de colegiados, pero su voz tendrá trascendencia si tiene la visión suficiente para distinguir los grandes asuntos que condicionan el desarrollo tecnológico desde la sociedad, la economía y la producción. Los ingenieros y la economía. Como ingenieros tenemos una responsabilidad directa en la adaptación e innovación tecnológica que requiere la productividad, competitividad empresarial. Al mismo tiempo sabemos que las soluciones tecnológicas tienen utilidad cuando se incorporan en el proceso productivo. Precisamente en este intento es donde fallaron los modelos de economía central planificada y contrarios a la propiedad privada. En el mundo que está por iniciar el siglo XXI no hay lugar para el estatismo, así como no hay posibilidades de avanzar hacia la industrialización y postindustrialización si nos negamos a participar de la economía internacional. Una diferencia saltante entre el fracaso de América Latina durante los últimos 30 años y el éxito que simultáneamente produjeron los llamados tigres asiáticos está en que mientras nosotros procurábamos una industrialización solo hacia adentro, limitando las conexiones con el mundo
el mercado mundial, Corea y Taiwán producían para vender al mundo. Estamos en el punto apropiado para sacar lecciones de la experiencia e incorporarnos a la tendencia mundial basada en la libre empresa y la creciente participación en el comercio internacional de bienes y servicios. Sin embargo, la economía asignada por la competencia del mercado no tiene una forma estándar. Lo que sirve y funciona en un país no es necesariamente apropiado para otro. En realidad, hay muchos modelos, muchas gradaciones en relación que puede establecerse entre las empresas privadas y el Estado, y su pertinencia depende de la historia y las condiciones particulares de cada país. La modernización peruana ha de tener su propio derrotero, su propia característica. En cierta forma, el Perú de 1995 reproduce, como ha indicado un experto estadounidense, las circunstancias que se vivían en los años 50. Por entonces alcanzamos un crecimiento del producto, inversiones extranjeras y una buena relación con las entidades financieras internacionales. A principios de los 60 existía, en opinión de los actores productivos, una posibilidad para modernización. En los años 50 el Perú aprovechó las ventajas comparativas que entonces tenía como productor de cobre, azúcar y otras materias primas. Ahora los estudios que vienen realizando los consultores peruanos y analistas extranjeros indican que en el presente tenemos posibilidad de desarrollar ventajas dinámicas, el turismo, agroindustria e industria textil, entre otros. El reto es encontrar la forma para avanzar paso a paso hacia los productos cada vez de mayor valor agregado y tecnología más avanzada. Por cierto, tenemos que aprovechar al máximo las ventajas estáticas aportadas por las materias primas, pero la acumulación de capital que esto nos permita ser destinada a ganar nuevos mercados para productos y servicios cada vez más avanzados en la división mundial del trabajo. Los chilenos comenzaron por la exportación agrícola y están avanzando en los actuales momentos a una agresiva creación de empresas en diversos países de América Latina en rubros muy diversos, tanto manufactureros como de servicios. Los peruanos podemos hacer con el tiempo otro tanto. El gobierno del ingeniero Fujimori, en el periodo 90-95, con el esfuerzo y el sacrificio del pueblo peruano, ha logrado derrotar en lo principal al terrorismo y la hiperinflación de la década pasada, y de esta manera ha estabilizado la economía e impuesto orden. Gracias a ello es posible comenzar a delinear proyectos de visión para el futuro. En nuestro criterio, el futuro no puede ser dejado simplemente en manos de lo que decide el mercado mundial. Si actuáramos de esa manera, el Perú tendría que resignarse a exportar siempre materias primas, condenándonos al atraso perpetuo. El futuro del Perú, en una economía de libre empresa, requiere de un planeamiento estratégico para que el Perú avance de la pobreza actual, aproximadamente $1.300 de ingreso per cápita anual, hasta el nivel inicial de desarrollo. Es preciso que durante una generación trabajemos, ahorremos e invertamos, participando en el mercado mundial. Para explicarlo con mayor precisión, eso significa que debemos duplicar el producto per cápita cada 10 años. Para el año 2005 llegaremos a un ingreso de 2.600, si es que crecemos ligeramente por encima del 7% anual. Para el año 2015, es decir, aproximadamente después de 20 años, habríamos vuelto a duplicar el ingreso personal promedio si mantenemos el mismo ritmo de crecimiento, y entonces habremos llegado a 5.200. Desde nuestro punto de vista, este objetivo requiere una meta clara, facilidades que la gente haga el camino y un liderazgo. Una de las condiciones principales de este camino de progreso es que se establezca una férrea alianza entre las empresas, el Estado y el mundo académico, compuesto por profesionales, científicos y otros creadores de cultura, ciencia y tecnología. Para adaptar a las condiciones peruanas, el ejemplo de Chile y los tigres del Asia, los ingenieros debemos de ubicar las soluciones tecnológicas que demanda cada sector productivo y cada empresa, partiendo de las condiciones concretas en que se encuentra la economía peruana. Las ponencias y conferencias de este Congreso, ponen en relieve el interés y la capacidad de los ingenieros para crear estas soluciones, aportando su cuota de trabajo de todos los profesionales y en general de los peruanos con espíritu de responsabilidad. En definitiva, los ingenieros, como actores principales del progreso tecnológico, planteamos al Perú, a la opinión pública y a las autoridades gubernamentales, y en especial al presidente de la República,
que el progreso dentro de una economía de libre empresa que participa del mercado mundial exige tener una estrategia para la modernización y el desarrollo económico, es decir, una política de industrialización. Los ingenieros decimos claramente que entre los factores de la estrategia debe incluirse la inversión en educación, ciencia y tecnología, porque a los ingenieros nos corresponde levantar la voz para hablar en defensa de la ciencia y la tecnología. Algunas orientaciones para el futuro. Respaldado en los objetivos del Colegio de Ingenieros del Perú, definidos en su estatuto, es que voy a permitirme extraer de los materiales preparatorios algunos razonamientos que considero orientaciones fundamentales sobre el camino económico y productivo donde los ingenieros y la ingeniería rendirán mejor sus frutos para beneficio del país. Los objetivos e instrumentos de la actividad económica requieren de libre mercado y la defensa de la propiedad. El libre mercado es el principal sistema regulador de la oferta y la demanda, pero el Estado tiene una función indispensable como ente normativo y promotor, actuando mediante mecanismos de política diseñados en función de objetivos nacionales cuyas metas cualitativas principal es elevar paso a paso el nivel de vida de los peruanos. El Estado tiene que asumir parte de la inversión social en infraestructura de transporte, energía y telecomunicaciones, aunque conviene que la empresa privada tenga la mayor participación posible en la medida de su rentabilidad y tomando en cuenta los intereses de la seguridad nacional. El caso de Petroperú es un ejemplo sobre el particular. Numerosos ingenieros a título individual y las diferentes instancias de nuestra orden han emitido pronunciamientos cumpliendo con su deber profesional. El Consejo Nacional y en particular ha diseñado que el petróleo sigue siendo en la posguerra fría el insumo estratégico que no puede ser entregado al capital extranjero en las mismas condiciones, casi sin restricciones como otros productos. También compete al Estado asumir parte de los costos en el desarrollo de la ciencia y la tecnología y la cultura, incluyendo la preparación del personal calificado en todos los niveles, desde los obreros especializados hasta los posgraduados, así como la creación de centros educativos y académicos donde la inversión privada no pueda asumirlos. Normalmente la empresa privada no está interesada en inversiones cuya rentabilidad se plasmará en un plazo que toma décadas. En Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, con toda la inmensa riqueza que poseen sus empresas, el Estado asume un rol de liderazgo en determinadas investigaciones científicas a las cuales busca incorporar inversionistas privados solo en la medida en que ellos mismos van a obtener un beneficio concreto. Esa práctica no puede ser calificada de estatismo, sino más bien el rol subsidiario del aparato público en favor de la competitividad empresarial. En resumen, cabe decir que normalmente el Estado debe de participar en ciencia básica, investigaciones aplicadas de gran magnitud, creación cultural para la identidad y la cohesión social y educación básica en los estratos más pobres. Conforme al actual orden económico internacional, ya no es fácil prohibir importaciones y aumentar la capacidad de consumo por decreto, pero sí está permitido que los estados inviertan en educación y subvencionen a las empresas privadas en investigación y desarrollo científico-tecnológico. En cuanto a la formación del personal calificado en diversos niveles, es urgente disponer de una población con calificación básica y adiestramiento productivo. Las empresas encuestadas por el propio Ministerio de Educación han señalado en un 70% de los casos que la preparación escolar actual es deficiente, además de la preparación de técnicos especializados y profesionales con capacidad para el diseño de soluciones tiene que darse en el número y calidad que la estrategia económica y la evolución del mercado realmente demandan. La reciente información estadística, según lo cual el Perú tiene 1 millón de profesionales, sería muy alentadora de no ser porque menos del 25% corresponde a las áreas económicas y tecnológicas. Además, estos profesionales frecuentemente no disponen de una actualización apropiada. La agricultura requiere principalmente de un manejo gerencial. Cada pequeño parcelero y cada propietario mediano o grande tiene que ver la producción agrícola como un asunto de costos y ganancias, donde la tierra y el agua poseen un valor concreto y se produce para el mercado nacional e internacional, no
para el autoconsumo. Sin embargo, de aquí no se desprende que el Estado, una vez titulada la tierra, deba desentenderse, permitiendo en la práctica la inmediata y masiva expulsión de los campesinos para dedicar las tierras exclusivamente a cultivos industriales con alta tecnología y poco personal. Aunque parte de las tierras ganadas por las irrigaciones pueden seguramente convertirse en grandes unidades modernas, los pequeños propietarios trabajando de manera individual o asociados son un sustento de la estabilidad social y su destrucción acarrearía el incremento de la población urbana en condiciones de miseria. Cumpliendo su responsabilidad, muchos ingenieros vinculados a la agricultura están participando en el debate nacional sobre la Ley de Recursos Naturales. Mis palabras anteriores tienen el propósito de invocar al Congreso Constituyente Democrático para que encuentre un razonable equilibrio entre la necesidad de una gestión empresarial en el campo y una adecuada protección a los campesinos más pobres, cuya meta no puede ser convertirlos en dependientes eternos del apoyo fiscal. Los ingenieros seremos con toda seguridad actores principalísimos de la modernización empresarial del campo. Ya hay un número inicial de ingenieros propietarios y empresarios agrícolas. Es de esperar que esta tendencia se incremente para crear empresas rurales de tecnología relativamente avanzada y capaces, por ende, de incursionar en la agroindustria exportadora. Es deseable que los ingenieros lleguemos a formar parte de la vanguardia agrícola del país. La pequeña empresa es la mejor fuente posible de empleo masivo. Ellas constituyen el 90% de las empresas peruanas y aportan el 40% del producto. Los micro y pequeños y medianos empresarios son, por definición, la multitud del Perú emergente que caracteriza a nuestro país a fines del siglo XX. La importancia histórica de este gran cambio en la sociedad peruana es enorme. Lo que antes se solía denominar Perú profundo y ajeno y olvidado, ahora está en las calles de Lima. Naturalmente se ha incorporado a las filas de los ingenieros. Hace 100 años y aún hace 50, los ingenieros eran una pequeñísima minoría culturalmente muy distante del pueblo. Ahora los ingenieros provienen de todos los rincones del país y su extracción es mayoritariamente popular. No es de extrañar, por esto, que en la pequeña empresa encontremos miles y miles de colegas que ponen su calidad profesional al servicio de la competencia cotidiana. Personalmente soy testigo de cómo los colegas han formado casi 3.000 pequeñas empresas constructoras y después, por seguro que la misma realidad existe en otros sectores de la producción. Por eso, nuestro lema, cada ingeniero un empresario, tiene especial significado para esta multitud de tenaces y emprendedores ingenieros empresarios. El progreso de la pequeña empresa requiere de ingenieros que contribuyan con sus conocimientos tecnológicos a la formación de consorcios y a la subcontratación con grandes empresas. Como se ha enfatizado recientemente, la transformación productiva, la modernización económica requieren de una mentalidad realmente moderna, donde el eje sea la iniciativa privada y personal dentro de la solidaridad que demanda el proyecto nacional. Los individuos tienen que dejar atrás la inercia. Cada persona tiene que estar dispuesta a trabajar con optimismo, desplegando su potencialidad para mejorar su vida. La vieja concepción, según la cual la ganancia es moralmente mala, tiene que ser reemplazada por una valoración objetiva del tiempo y el trabajo, porque de la ganancia obtenida mediante el trabajo es que surge el ahorro y la inversión. El estilo de no cumplir los convenios y burlar los contratos ha de ser sustituido por la convicción de que un negocio debe favorecer a ambas partes. La ociosidad, el robo, la mentira son malos comportamientos incompatibles con una economía moderna. Necesitamos de un buen comportamiento que ponga por delante el trabajo, el ahorro y la inversión, pensando no solo en el beneficio personal, sino también en el proyecto nacional y en el progreso de la patria, que por su naturaleza demandan solidaridad en aras de una progresiva generalización de la prosperidad. El Perú ante todo. Para concluir este mensaje inaugural, reitero el agradecimiento al Consejo Nacional, a todos los consejos departamentales
y a todos quienes han hecho posible este Congreso quinquenal. Con el ánimo de enfatizar el sentido trascendente del evento, quiero dedicar estas últimas frases a remarcar la idea central que nos orienta. Contra lo que algunos puedan decir, para nosotros el patriotismo, el nacionalismo siguen vigentes, y antes que ingenieros profesionales, docentes y empresarios, nos sentimos peruanos de corazón. En el reciente conflicto con el Ecuador y durante la guerra interna contra el terrorismo, mantuvimos en alto la enseña bicolor, única bandera que reconocemos. Hemos estado y estaremos junto a las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, cuyo fortalecimiento es indispensable para preservar la seguridad externa e interna de la patria. En este terreno los ingenieros podemos aportar de la manera más directa posible a la modernización de nuestro potencial militar para preservar la paz, y considerando las realidades geopolíticas es imprescindible el mantenimiento y el avance de la tecnología militar, muy a diferencia de quienes hablan de reducir y aún disolver la capacidad militar y de orden interno. Pensamos en términos de que nuestras Fuerzas Armadas deberán tener siempre la capacidad de enfrentar potenciales enemigos externos, derrotar intentos subversivos y aportar el desarrollo nacional. El primer Congreso quinquenal de la Ingeniería es, como ya dije, obra colectiva y no individual. Aquí participamos ingenieros y otros profesionales, así como empresarios y autoridades gubernamentales. Todos juntos reafirmaremos nuestra fe en los destinos del Perú. Muchas gracias.